entonces estas libertades están en conflicto, en tensión. ¿Cuándo es cuando aparece la tensión entre estas dos libertades importantes? Generalmente es el uso extralimitado de la libertad de expresión frente a la religión. ¿Sí? Puede haber un uso extralimitado, un abuso de la libertad de expresión frente a la religión. Y en contrapartida también puede haber un discurso de inspiración religiosa contrario al orden público, que es cuando colisionan estas dos libertades y cuando se genera el problema. Entonces, digamos que este es el origen, un abuso de la libertad de expresión frente a la religión, pero también un abuso del discurso de inspiración religiosa que pueda resultar contrario al orden público. Si le podamos dar a la siguiente lámina, aquí está un caso que yo ponía en alguna otra presentación. Todos recordarán aquel autobús que anduvo circulando hace unos años por las principales calles, no solamente de las ciudades de México, Ciudad de México, no sé si también estuvo aquí en León, Guadalajara, Monterrey, que decía que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva, que no te engañen. Y esto generó una fuerte tensión con los grupos pues, que se oponen a esta verdad, ¿sí? Que era contrario, que era un discurso de odio, que cómo era posible. En España incluso prohibieron a nivel ya penal, un juez tuvo que prohibir la circulación de este vehículo porque decía que incitaba al odio. Y luego también teníamos las manifestaciones, los gritos, las pancartas, las consignas de otro sector, el clásico saquen sus rosarios de nuestros ovarios cuando se hacen estas manifestaciones por aborto, saquen sus doctrinas de nuestras vaginas, un poco también de estos movimientos feministas radicales. Y algunas de estas manifestaciones también se han tornado violentas porque utilizan expresiones, consignas, ya también de incitación a la violencia, ¿no? Aquella frase de Iglesia, que ilumina es la que arde, incitando incluso a la quema de iglesias, etcétera, etcétera. Entonces tenemos el discurso, el mensaje, que en algunos casos puede resultar agresivo, violento para algún sector muy sensible, y en algunos casos ya directamente es la mofa, la burla, de la cual haré referencia más adelante. Si podemos pasar a la siguiente lámina, de favor. Bueno, tenemos un caso donde han colisionado la libertad de expresión y la libertad religiosa. Creo que también ya lo ponía en alguna otra presentación, no sé si fue hace un año, pero vamos a recordar la querella interpuesta por un colectivo LGBT contra el obispo de Alcalá de Henares de España, el obispo Rey Pla, donde lo acusaban de homófobo, porque este obispo de Alcalá de Henares, en uno de los oficios del Viernes Santo del año 2012, hizo una crítica en torno a la ideología de género, específicamente diciendo que los jóvenes, y aquí cito comillas, piensan desde niños que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo, y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen o van a clubes de hombres nocturnos. Os aseguro que encuentran el infierno. Esa fue la crítica que hizo el obispo de Alcalá de Henares. Entonces, este colectivo LGBT, apoyado por el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, pues se lanzó contra la declaración del obispo diciendo que esto era homofobia, que era discurso de odio, de cómo era posible que el obispo hubiera hecho esta crítica general o este comentario. Entonces, si pasamos a la siguiente, de favor, el tema en que quedó. El juzgado penal concluyó que el examen de las palabras del obispo no permitían entender razonablemente que sostuviera discriminación, odio o violencia contra la comunidad homosexual, ni que estuviese difundiendo informaciones injuriosas sobre ellos,
en relación con su orientación sexual. En todo caso, sus palabras, decía, se desprenden, o de sus palabras se desprende una posición crítica hacia la homosexualidad, pero no contiene una injuria a los homosexuales en general, ni tampoco una llamada a la discriminación por razón de su orientación sexual. O sea, no encontraron los elementos objetivos para determinar que en este discurso, en esta expresión, hubiera habido una manifestación que incitara al odio. El odio después ya lo propagarían este colectivo que no estuvo de acuerdo con la sentencia. Si podemos pasar a la siguiente, de favor. Aquí está, el asunto fue sobreseído, no se encontraron elementos para llevar a juicio, para seguir el juicio penal en contra del obispo Rey Pla de Alcalá de Henares. Adelante, de favor, si son tan amables. Por otro lado, también tenemos los casos que han proliferado de sátira y de irreverencia amparadas en la libertad de expresión. Vamos a ver que como un argumento central se maneja que amparada por la libertad de expresión puede haber esta sátira relacionada con el sentimiento religioso, siempre y cuando no se haga en el espacio público. Generalmente son manifestaciones de arte, son programas donde se permite cierta sátira, lo voy a ver después. Este es un ejemplo que ocurrió en España en el 2004. Se presentó un programa, Cómo cocinar a Cristo, donde una voz en off daba la receta ironizando con los dogmas de la religión católica como el infierno y la resurrección. Entonces, un centro jurídico, el Centro Jurídico Tomás Moro, presentó una querella por escarnio de las creencias religiosas contra el programa, que a juicio de este centro jurídico resultaban, actualizaban el tipo penal de delitos contra los sentimientos religiosos que está tipificado en el Código Penal español. El Juzgado de lo Penal de Madrid absolvió ya en 2012, 8 años después, de responsabilidad criminal a los acusados, dice, porque su actuación no reunió los elementos del tipo penal. Este sanciona a quienes hagan públicamente de palabra o por escrito, mediante cualquier tipo de documento, escarnio de los dogmas, creencias, ritos o ceremonias de una confesión religiosa para ofender los sentimientos de sus miembros. Si podemos dar la siguiente, de favor. Entonces, el Juzgado de lo Penal no encontró lo que decimos los abogados, ahí está, los elementos objetivos del tipo penal, que es lo que voy a decir aquí. Dice, aunque el crucifijo es un símbolo de una creencia, la elaboración y emisión del video no pretendiera ser escarnio del cristianismo, entendiendo por tal una burla tenaz hecha con el propósito de afrentar. A su juicio, dice, en el corto hay un inequívoco sentido satírico, provocador y crítico, pero no propiamente un escarnio en el sentido de reforzado que exige el elemento objetivo del tipo penal. Entonces, esto de la sátira, como la burla y la irreverencia han sido en pocas ocasiones un recurso artístico para hacer crítica social, en especial frente a las distintas manifestaciones del poder. La sátira se usa para burlarse de políticos o de personajes que tienen poder, y se ha asociado históricamente a la Iglesia Católica como una institución que ha estado acompañada al poder y ha sido por tanto objeto también de una crítica legítima. Esto decía el juzgado. Y también sostuvo que tampoco ocurre un elemento subjetivo del tipo penal, es decir, no había un ánimo de ofender, ya que en los acusados estuvo ausente la intención de herir o menoscabar los sentimientos religiosos. Por lo que hace a la sátira y a la irreverencia, repito, que muchas veces se da en algunos medios de comunicación o en algunas manifestaciones artísticas en relación sobre todo con los símbolos de la Iglesia Católica. Pasamos a la siguiente, de favor. Aquí está la sentencia, concluyó que la conducta denunciada constituye un legítimo ejercicio y difusión de una expresión artística que como su componente burlesco es una crítica del fenómeno religioso en la sociedad. Ya no va a haber tiempo, pero esta presentación la voy a dejar aquí para que la distribuyan. Ahí viene el video de cómo cocinar a Cristo, porque fue muy polémico en su momento. Si le podemos dar la siguiente, de favor, a la siguiente lámina. Ahí
esperamos la siguiente. Vamos a ver el hate speech o el discurso de odio. A veces se confunde o a veces nos dice que el discurso religioso, la libertad de palabra, sobre todo de los líderes religiosos, pues lleva un discurso de odio para ciertos grupos que sienten una afrenta o que se sienten agraviados. Ahora está muy de moda esa palabra, hay causales abstractas de agravio. Si el ministro de culto, por ejemplo, llega a decir Dios y hombre los creó, pues ya me estás agraviando a mí porque estás diciendo que Dios y hombre, ¿no? Y ahora se habla de 134 o 150 géneros, entonces, ¿cómo que Dios y hombre? Vamos a ver entonces este elemento del hate speech o discurso de odio. La libertad de palabra para hacer una crítica general de algún tema no es discurso de odio. Habrá que precisar. La libertad de palabra utilizada, expresada para hacer una crítica general, o lo que es lo mismo, la crítica general, aunque ofenda, está amparada por la libertad de expresión. Es muy importante. Pueda ofender, puede hacer sentir mal a alguien, pero está amparada por la libertad de expresión. El alcance del derecho a la libertad de expresión es amplio y va a incluir, por ejemplo, la expresión de opiniones e ideas que otros pueden considerar profundamente ofensivas y perturbadoras. Y aquí viene el discurso de odio. Sin embargo, el discurso de odio es incitación a la violencia, escarnio, agresión en contra de una persona o de un grupo. Hace rato se nos hablaba de algún grupo vulnerable, de alguna persona en específico, y esto sí sería jurídicamente reprobable. Es condenable que alguien amparado en la libertad de expresión incite a la violencia, al escarnio, a la agresión en contra de una persona o de un grupo de personas. Hace un momento se me quedó muy grabado, bueno, el sector religioso, los líderes religiosos, están sufriendo constantemente el discurso de odio, ¿no? El discurso de odio porque dice, tu discurso, tu prédica, tu libertad de expresión, sobre todo la prédica, la libertad de predicar, me agravia, me agravia. Entonces tienes que borrar, tienes que quitar los pasajes de San Pablo. Bueno, San Pablo lo tiene por escrito ya, quítalos para que no me agravie. O no leas estos pasajes, no des esta homilía, no des esta prédica que me pueda afectar a mí, porque pues estamos en el terreno de las emociones, de los sentimientos, y se habla nada más de un agravio, de una causal abstracta, me agravias. Entonces, no sé si queda claro, el discurso de odio lleva una finalidad de ejercer, incitar a la violencia, al escarnio, a la agresión. Que es reprobable, eso sería reprobable. Pero la crítica general, aunque ofenda, esa sí está amparada por la libertad de expresión. Es una cosa muy distinta, que a veces nos confundimos. A veces ya nos han hecho confundido que cualquier crítica general es discurso de odio, y no. A ver si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Un ejemplo de discurso religioso que incita al odio, que también ha sido muy polémico. También fue en España, en Cataluña. Un imán marroquí que dirige la mezquita de Terrassa, o dirigía la mezquita de Terrassa, una de las más grandes de Cataluña, se aprovechó el rezo masivo de los viernes para leccionar a sus fieles, más de 1500, sobre la mejor forma de agredir a sus esposas cuando se portan mal. Y la fiscalía abrió una investigación en contra de él por incitar a la violencia y a la discriminación contra la mujer, en un caso que guarda un claro paralelismo con el del imán de Fuengirola, que unos años atrás fue condenado más de un año por un hecho similar, que amparado en el Corán, este imán de Fuengirola también incitaba a corregir con actos de violencia física y psíquica las conductas desviadas de las mujeres. Dice aquí, fue un caso que se consideró como discurso de odio o incitación al odio, en este caso en contra de la mujer, la violencia. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Aquí está el ejemplo de este imán. El segundo, que en un libro este imán de Fuengirola fue condenado a 15 meses de prisión, porque en un libro, yo no he leído el libro, lo vi en internet, se consideró que sus afirmaciones en el libro La mujer en el Islam eran consideradas como vulneradoras del derecho a la integridad física y moral de la mujer, actualizando un tipo penal,
un tipo penal, presente en el artículo 510.1 del Código Penal Español. Y ahí ven alguna manifestación de los seguidores de este imán. Bueno, estamos ante una nueva Inquisición, libertad de religión, libertad de expresión, etcétera, etcétera. Si podemos pasar a la siguiente lámina, de favor. ¿Cuáles son los límites, entonces, a la libertad de expresión, al discurso religioso? ¿Cuáles son sus alcances? Entonces ya decía, la libertad de palabra protege no solo la manifestación de ideas razonables o argumentadas, sino también de opiniones que pudieran llegar a ofender, molestar o incluso escandalizar. Esto lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Luego entonces es muy distinto incitar al odio, a la violencia en contra de cualquier persona o propagar información injuriosa, por ejemplo sobre su orientación sexual, pues eso sería reprobable. Otra es hacer uso de la libertad de expresión reconocida en la Constitución y en los tratados internacionales para externar una postura crítica, que repito, que hago mucho énfasis, que aunque ofenda a una parte de la población o a una persona, pues está amparada por la libertad de expresión. Ahora, la tendencia de lo políticamente correcto, en el que esta dictadura de lo políticamente correcto, del relativismo ético, pues no digas nada, cada quien tiene su verdad, no hay una verdad absoluta, todas las opiniones son igualmente respetables, no sé si lo han oído. Entonces, en esa área del relativismo ético-moral, pues no digas nada porque vas a ofender, vas a incomodar, si haces cualquier crítica general. Entonces, ojo, también en esto de la tolerancia puede uno ser cómplice de esto, es que hay que ser tolerante con lo políticamente correcto. Y también en la mañana se nos decía la importancia de la verdad. ¿Qué sería la verdad? La crítica general. Estaríamos aquí en el terreno de la verdad, aunque ofenda a una crítica general, está amparada en la libertad de expresión. Podemos pasar a la siguiente lámina, de favor. ¿Cuáles serían las restricciones entonces a la libertad de expresión o esta libertad de expresión religiosa para juntarlas en una sola? Bueno, las restricciones a la libertad religiosa y a la libertad de expresión tienen las mismas restricciones, no hay más. Tienen que estar previstas en ley y siempre y cuando sean necesarias para que en el marco de una sociedad democrática se protejan los derechos fundamentales de los demás. Y solamente se dan estas restricciones: seguridad pública, salud pública, moral pública o el orden público. Esas son las restricciones que podrían justificarse siempre y cuando estén en una ley. Y deben ser interpretadas en el sentido más favorable al ejercicio de la libertad, es decir, al ejercicio de la libertad de religión. Entonces, sí, restricciones sí, aquí están, siempre y cuando se interpreten en el sentido más favorable a la libertad de religión, nunca en el sentido menos favorable, que es lo mismo que las restricciones a la libertad religiosa. La libertad de expresión también tendría esto. Aquí podríamos decir la moral pública, cuando el derecho de los demás, el orden público también, no ofender a terceras personas, etcétera. Ser muy cuidadoso de no caer en el discurso de odio que ya es aquí, de ofender, de agraviar, de injuriar, de hacer escarnio de una persona o de un grupo en específico. Pasamos a la siguiente, de favor. Bueno, ¿y cuál debe ser la actitud asumida por los poderes públicos ante esta libertad de expresión religiosa? Lo cierto es que en una auténtica democracia, el modelo de relación entre Estado y religión solamente transcurre por estas vías. Aquí es donde ya nos enfrentamos entonces ante el Estado laico o el Estado neutral. Ok, el Estado ante la libertad de expresión religiosa, que es una manifestación de la libertad de religión, ¿qué caminos tiene? Bueno, no se traduce en indiferencia de los poderes públicos hacia la religión. El Estado no puede ser indiferente, puesto que la dimensión religiosa es parte esencial de la vida humana, ¿sí? Y un elemento del Estado es la población, los ciudadanos que lo conforman. Tampoco se identifica con hostilidad hacia la religión en general o hacia alguna de sus manifestaciones concretas. Aquí, por ejemplo, lo que sucedió en Nicaragua, lo que está pasando en Nicaragua, donde el obispo Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, utilizó su discurso, su libertad de expresión religiosa, la libertad de palabra, para denunciar
que le habían cerrado las estaciones de radio de la diócesis donde se emitían pues programación religiosa, etcétera, etcétera, y por ese hecho lo llevaron a la cárcel. ¿Sí? Aquí hay una víctima de la libertad religiosa, hostilidad hacia el discurso religioso, porque te atreves a cuestionar al tirano de que por qué te cerraron las estaciones de radio y los medios de comunicación donde tú transmites el mensaje religioso. Entonces, no justifica que el Estado asuma tampoco o imponga una posturas agnósticas o ateas o ideológicas. No se justifica tampoco que el Estado imponga cualquier ideología como una confesionalidad del Estado, puesto que el Estado en su aspecto no es un sujeto del acto de fe, el Estado solo es Estado y el Estado no es titular del derecho de libertad religiosa, por eso no se justifica la imposición ni del ateísmo, ni del agnosticismo, ni ninguna otra ideología, como se decía hace rato, en aras de liberar al hombre de ese opio del pueblo. El Estado diga, ahora yo establezco cuál es la confesionalidad aquí, o la ideología en turno a seguir. El Estado no es titular del derecho de libertad religiosa, sino son las personas en individual y las comunidades. Entonces, en el Estado laico, las vías, no está peleado, no está reñido el Estado laico con la protección, con la promoción, con el reconocimiento de la libertad de expresión religiosa. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Bueno, entonces el Estado laico, el Estado neutral, garantiza el ejercicio de la religión a sus titulares y además en las mismas condiciones. Queda subordinado al libre ejercicio de la religión el Estado laico, no al revés como sucede en México. Aquí pensamos que lo más importante es el Estado laico. No, lo más importante es el ejercicio, el libre ejercicio de la religión. Y el Estado laico lo que hace, el Estado neutral, es que lo garantiza a los individuos y a las comunidades. También el Estado laico debe ser interpretado en clave positiva, porque en un Estado democrático, en un Estado respetuoso de los derechos humanos, los derechos fundamentales, los derechos humanos, pues están en un primer término. De ahí que la libertad religiosa pues es un derecho humano esencial, fundamental. No solamente debe inclinarse o privilegiar las obligaciones negativas, ¿no? No, yo soy un Estado laico, yo no puedo acompañar, intervenir, sustituir al sujeto del acto de fe. Muy bien, es una obligación negativa, pero debes también de asumir una obligación positiva, que es remover aquellos obstáculos que impidan el libre ejercicio de la libertad religiosa. Y aquí quisiera yo hacer énfasis, un obstáculo que impide el libre ejercicio de la libertad religiosa, la censura, la persecución contra aquellos líderes, ministros religiosos que por su discurso religioso, por la libertad de palabra, pues pueden ser objeto de esta censura, de esta persecución. Entonces, si hay un discurso de odio, pues se tendrá que perseguir, ya dije que es reprobable, pero la crítica general debe estar amparada en la libertad de expresión y ahí sería una de las obligaciones positivas que el Estado laico debe asumir. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. A ver si podemos darle la siguiente lámina. Aquí está. Entonces, la libertad de expresión versus libertad religiosa. Tanto la libertad religiosa como la libertad de expresión ocupan una posición privilegiada en el sistema de protección de los derechos fundamentales. No en vano la libertad religiosa ha sido considerada como prima inter pares, como la primera entre todas las libertades, también ya se ha dicho aquí. Y ojo, no puede haber libertad religiosa sin libertad de expresión. Van propiamente de la mano. Están estrechamente vinculadas. ¿Por qué? Porque una manifestación de la libertad religiosa es, ya también se ha dicho, la libertad de externar, de manifestar la religión a través de la prédica, de la palabra, de la difusión, etcétera, etcétera. Por otra parte, la libertad de expresión también se ha definido como uno de los fundamentos esenciales en una sociedad democrática. Desde luego, que la libertad de expresión es fundamental para ejercer otros derechos. Incluso también ya vimos aquí, para hacer una crítica general a la religión. Si podemos darle la siguiente, de favor.
con esto de la sátira, ¿no? Que ya hemos dicho algunos, sobre todo en Europa, estos Charlie Hebdo, hay una en Alemania, no recuerdo, algunas revistas satíricas que incluso han sido objeto de atentados, porque saben que el profeta no puede ser puesto en una caricatura. Entonces, cuando se han atrevido a poner al profeta Mahoma en una caricatura en alguna portada, pues el Islam sí revira. Han hecho críticas, sátiras del Papa, de algún otro líder religioso, pero bueno, pues, pero cuando hacen del profeta, pues restricciones a la libertad de expresión versus libertad religiosa en México. Esto lo va a tratar el profesor Efrén. Tenemos muchas restricciones que están en la Constitución, en la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, en la legislación electoral, en los códigos penales y los tratados internacionales protectores de derechos humanos. ¿Qué? Pues, curiosamente, ellos no ponen restricciones, pero nosotros tenemos por aquí una resolución de la Corte Mexicana, una contradicción de tesis que dice no, cualquier restricción presente en la Constitución, que esté contenida en la Constitución, aunque haya un derecho humano en un tratado internacional, aquí sí va a prevalecer la restricción, ¿no? Es una contradicción, porque entonces ¿para qué queremos los tratados internacionales protectores de derechos humanos y ese principio pro persona que ahora le llaman? Si ya en corte me dijiste que cualquier restricción que haya en la Constitución va a prevalecer frente al derecho humano, que mejor que se pudiera invocar para favorecer a una persona. Entonces hay una contradicción también ahí absurda. Vamos a la siguiente lámina, ya para esto tensiones entre la libertad religiosa, perdón, entre la libertad de expresión y el discurso religioso. Pues también sabemos cómo ya líderes o ministros de culto han sido objeto incluso se les han incoado procedimientos administrativos, algunos también han sido imputados ante fiscalías, específicamente ante la Fiscalía Especial Federal de Delitos Electorales, la FEPADE. Ya tampoco hay referencia, porque en algún año, me parece que el año pasado se comentó esto. Todos sabemos, hace 2 años estábamos con el tema del obispo Pedro Pablo Elizondo de Quintana Roo, que en ese momento era miembro del Consejo Interreligioso de Quintana Roo, no sé si aún lo sea. Estaba prácticamente la sanción en contra de él y de algunos otros sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica por un video, por una manifestación, una crítica general que hicieron en torno al tema del aborto, específicamente del aborto y de algunos otros, alguna crítica general que se hizo en contra de un partido. Ya sabemos, también el sacerdote Hugo Valdemar, él sí llamó a votar en contra del PRD, en su momento del PRD, no existía Morena, y también fue objeto de una sanción por haber hecho públicamente ese llamamiento que está prohibido por las leyes. Y el obispo de la diócesis de Aguascalientes y 6 sacerdotes más por aquella exhortación pastoral a los fieles de Aguascalientes cuando las elecciones del entonces gobernador anterior a esta gobernadora, no recuerdo quién, incluso fue obligado el obispo de Aguascalientes a pedir perdón al colectivo LGBT, pues porque, fíjense, obligado a pedir perdón, ¿no? Por ejercer la libertad la crítica general en contra de la iniciativa de Peña Nieto de la constitucionalización del matrimonio homosexual. Entonces, hay temas donde ya van a los tribunales, pero esto es apenas la punta del iceberg. Vamos a la siguiente, de favor. Aquí está algún ejemplo, ya no lo voy a omitir porque ya lo vimos hace 2 años allá en el encuentro anterior, en el congreso anterior, que al final de cuentas, pues fue una sanción de tipo administrativo contra algunos sacerdotes y el cardenal Juan Sandoval Íñiguez y el obispo de Pelatura, Chetumal, Cancún, Pedro Pablo Elizondo. Si quieren pasamos a la siguiente ya para no, ya lo habíamos tratado. Creo que es el más reciente de los casos. Ahora vamos a ver en el proceso electoral del año que entra a quién llevan a las fiscalías y las quejas. Adelante, de favor. Adelante, si quiere pasamos. Ahí está bien. Voy a poner una buena práctica de la libertad de expresión religiosa, y aquí están presentes nuestros amigos de Quintana Roo. De hecho,
Uno de ellos me pasó la nota bien para documentarla y ponerla en una publicación que está por aparecer. En la primera ocasión para despenalizar el aborto en Quintana Roo, varias confesiones religiosas, el Consejo Interreligioso de Quintana Roo específicamente, pues se unieron para salvaguardar el derecho a la vida frente a la intentona de grupos feministas que tomaron la legislatura del estado de Quintana Roo y que presionaban a los legisladores para que aprobaran el aborto, como la unidad, o sea, que el discurso de los ministros y de los líderes de este Consejo Interreligioso logró persuadir a los legisladores para que esa ocasión pues rechazaran esa propuesta de despenalizar el aborto en Quintana Roo. Lo estoy resumiendo, sé que lo estoy resumiendo porque no da para más. Dije, bueno, es un buen ejemplo de cuando el discurso religioso no incita al odio, porque frente al odio, me lo explicaba, el odio de los grupos feministas pues, era un discurso de odio hacia los líderes religiosos. Y los líderes religiosos no cayeron en el discurso de odio, sino bien en argumentos, en la unidad que mostraron para que en esa ocasión se lograra evitar la despenalización del aborto, aunque todos sabemos que la segunda vez pues ya se hizo en lo oscurito, ya no hubo manera de lograr que no se despenalizara el aborto. Pasamos a la siguiente, de favor. También esta intentona de acallar la voz de los ministros de culto ha sido ocasión para que una legisladora que públicamente se autonombra o se dice representante del colectivo LGBT en México, haya presentado una iniciativa el 13 de octubre del 2020 a la Ley de Haciendas Religiosas y Culto Público, según ella, para sancionar a los ministros de culto o a las asociaciones religiosas que expresamente profieran expresiones o actos de discriminación en contra de las personas con motivo de su identidad sexual o expresión de género para proteger a la población de la diversidad sexual. Parece que este dictamen no procedió, pero ahí estaba una de las intentonas para acallar, o sea, porque todo el discurso religioso para esos colectivos puede representar un discurso de odio. Luego la interpretación que se hace, esta legisladora de Michoacán, Reina Celeste Asensio Ortega. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. Entonces esta no, hasta donde tengo entendido, no prosperó. Luego recordarán ustedes apenas el año pasado esta otra legisladora bueno, si le dicen ustedes legislador, pues pueden ir a la cárcel ya ahora, porque recuerden lo que le pasó al diputado Cuadri. Es un hombre transgénero, o sea, biológicamente me parece que sigue sin nombre, pero ella hay que decirle diputada. La diputada Salma Luébano también presentó al Pleno de la Cámara de Diputados una iniciativa para modificar la Ley de Haciendas Religiosas y Culto Público y sancionar a los ministros de culto por expresiones de discurso de odio contra la comunidad LGBTIQ y más. Y lo que llama la atención es que el día que presentó la iniciativa sale vestida pues con símbolos, con vestimenta religiosa propia de los ministros de culto católico, y no sé si también algún ministro ortodoxo o anglicano, vestida como un obispo, disfrazada, pero haciendo mofa, burlándose en la Cámara de Diputados, ¿sí? Los medios de comunicación lo pasaron, y esto dirán ustedes, bueno, ¿qué? Pues entramos también al terreno de la mofa de los símbolos religiosos y de los sentimientos religiosos de la población. Si pasamos a la siguiente lámina, de favor. La mofa de los sentimientos, ¿sí? Constituye un hecho deplorable que afecta a los creyentes, provocándoles una sensación de molestia. Por tanto, conviene dejar constancia del rechazo que merecen para no transmitir la percepción de que se toleran lesiones de la sensibilidad religiosa y las agresiones contra la fe, provengan de un legislador con inmunidad parlamentaria o de un grupo de manifestantes. Creo que también hay mofa de sentimientos religiosos, no solamente por este legislador o esta legisladora, sino también ha habido otros grupos. Si bien la libertad de expresión protege la manifestación de ideas, como lo decía, incluso aquellas que pudieran resultar ofensivas, por ejemplo, para un grupo religioso, no obstante, habrá que diferenciar entre la expresión de ideas, aunque no sean del agrado de una colectividad, y otra situación muy diferente es ocupar el espacio público para manifestar dichas ideas o para hacer esa mofa.
En todo caso, el espacio público no es la arena para la ofensa contra personas, instituciones, en razón de sus convicciones religiosas. De modo similar, tampoco lo es para atacar a quienes no comparten las creencias. Yo he dicho, por ejemplo, las manifestaciones del mal llamado orgullo, que en otras ocasiones también van disfrazados o hacen referencia a símbolos religiosos o católicos, pues no puedes ocupar el espacio público para hacer esas manifestaciones. ¿Sí? En España, ahora últimamente se han hecho también mofas en el espacio público, sobre todo haciendo en contra de la Virgen, etcétera, etcétera, ¿no? Son mofas, es una mofa a los sentimientos religiosos que en el espacio público pues no es la arena, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó con esta legisladora. Pasamos a la siguiente lámina, también para, ojo, las ofensas a los sentimientos religiosos en el espacio público, como en la Cámara de Diputados, pues no, lo delicado es que en la práctica la ofensa a los sentimientos religiosos también suele realizarse en apariencia de legitimidad, con el argumento de la libertad de expresión. Y bueno, en publicaciones, medios de comunicación, pues bueno, está la sátira y a veces no nos gusta que hagan a lo mejor algún comentario, pero si es crítica general, pues bienvenida. O sea, en Occidente se permite. Otra cosa distinta va a ser usar el espacio público como palestra para atacar o para ofender o para hacer mofa. Eso debe tener límites y el espacio público no es el lugar para eso. Ciertamente no toda forma de insulto a la religión puede dirigirse en límite para la libertad de expresión, ni configurarse como derecho que aquella quede al abrigo de toda crítica. Pero se admite que la libertad religiosa puede verse lesionada por expresiones gravemente ofensivas, generadoras de un efecto inhibidor respecto al derecho a tener o a manifestar las propias convicciones. A ver si le podemos dar a la siguiente lámina, ya. Libertad de expresión, entonces versus libertad religiosa. El ejercicio de estas libertades no siempre se ha desarrollado en términos armónicos. Ya hemos visto cómo se han visto incluso como enemistadas. Se presentan conflictos derivados de un uso extralimitado de la libertad de expresión frente a la religión en general o hacia alguna de sus manifestaciones. También el discurso de inspiración religiosa puede ser considerado en ocasiones contrario al orden público, y la libertad religiosa de expresión, no puede verse como amenaza potencial a la religión, sino como condición para una libertad religiosa en plenitud. Le damos a la siguiente, de favor. Aquí tenemos otro tema muy importante, voy a tratar de ir más rápido, no sé si vamos bien en el tiempo. Ahora decía yo que era la punta del iceberg las denuncias en contra de los líderes religiosos que en época electoral o previo a las elecciones hacen una exhortación a sus feligreses. Ahora tenemos, por ejemplo, un tema que me llama mucho la atención, que es esto de la violencia política contra las mujeres en razón de género. Ahí está en la lámina, se publicó el 13 de abril de 2020, se modificaron una serie de leyes. Sobre todo, no se puede hacer ya ninguna crítica general hacia una candidata, funcionaria pública, que hay que tener mucho cuidado, porque esto ya también implica ir a las fiscalías, a la Fiscalía de Delitos Electorales. Ahora que vienen las elecciones, cualquier comentario, no sé, en contra de una mujer candidata o funcionaria pública puede ser usado en la contra de quien hace esa crítica general. Hay un periodista de Sonora que es un periodista pro vida que está denunciado por, parece que es ahora, no sé si alguien de aquí sea de Sonora, me pueda corregir, era subsecretaria en el gobierno federal y ahora no sé si es diputada federal de Morena. Y el pobre periodista, en aras del periodismo, hizo alguna crítica general y ya está amenazado de cárcel. Entonces, mucho cuidado con esta libertad de expresión religiosa. Ojo, esta de violencia política contra la mujer en razón de género. Por ahí van a venir muchas, habrá que tener cuidado. Yo les puse ahí la fecha en la que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 13 de abril de 2020, toda la legislación. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que, como ustedes saben, ahora con el género, yo me puedo autopercibir mujer. No que está mi esposa, ¿no? Es una broma. Pero puedo decir, oigan, me voy a lanzar de candidato o de candidata, y nuestro amigo, es un ejemplo, nuestro amigo pastor de Puebla, pues ya me dijo, no, pues Alberto Patiño
no es mujer. Yo conocí a su esposa allá en León. Oiga, usted, yo como ya sabe que voy de candidato y yo me autopercibo mujer para estas elecciones, pues me está haciendo violencia de género. Ahí le va la FEPADE. Quizás te ponen un ejemplo muy, pero los que se autoperciban, toda la diversidad sexual. Incluso creo que también aquí ya entran pues toda la diversidad sexual, todos los géneros habidos y por haber. Usted me dijo, pues no sé, me dijo señora, pero yo soy a lo mejor no binario, no sé, ya no sé. Ojo, mucho cuidado con esto de la violencia política en razón de género, porque no solamente es el sexo biológico de la mujer, sino las autopercepciones. ¿No? También el colectivo LGBT, oye, pues también yo ahí me incluyo porque pues, habrá que ver los trans y todas estas cuestiones. Si podemos pasar a la siguiente, de favor. Aquí está. ¿En qué consiste la violencia política a la mujer? Vean la definición. La violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción o omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres. El acceso pleno al ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor, actividad en el libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio de las prerrogativas, tratándose de precandidaturas, candidaturas o funciones o cargos públicos del mismo tipo. Se entenderá que las acciones o omisiones se basan en elementos de género cuando se dirijan a una mujer por su condición de mujer, le afecten desproporcionadamente o tengan un impacto diferenciado en ella. Hasta aquí podría decir, pues muy inocente mujer, pero ya dije todas las implicaciones que tiene. No es biológicamente una mujer, se autoperciba mujer. Y no solamente precandidaturas, candidaturas, sino también ya cargos públicos en funciones. ¿Sí? Cualquier crítica a una mujer en ejercicio de su cargo, por alguna política, por alguna toma de decisiones, por alguna legislación que aprobó, violencia política en razón de género. Y aquí viene un caso muy, muy específico. Cuando se cuando se aprobó el aborto en Sinaloa, yo recuerdo que la diócesis de Culiacán, no sé si era el vicario general de la diócesis de Culiacán, dijo, los diputados católicos que aprobaron el aborto en Culiacán, excomunión late sentencia, directamente. O sea, no pueden comulgar. Por ahí hubo un colectivo de mujeres que dijeron, no, ustedes están equivocados porque también hay sacerdotes que celebran sacramentos para narcotraficantes. ¿Y qué tiene que ver que celebren bautismos o confirmaciones o bodas con la aprobación del aborto? Como diciendo, no, nosotros también podemos hacer, aparte de que es una aberración eso y es un profundo desconocimiento del derecho canónico, pues ahí está la réplica, ¿no? Aquí podría ser ahora también lo mismo, ante cualquier crítica, comentario de legislaciones que vayan o que atenten contra lo que el grupo religioso, los consejos religiosos establezcan, pues mucho cuidado porque puede decir, violencia política contra la mujer, ¿no? Si hay legisladoras o quien se autoperciba mujer. Si quieren pasamos a la siguiente porque no quiero que se nos haga muy tarde, pasamos ya casi termino, a ver, pasamos a la siguiente lámina, de favor. Una anterior, de favor, una anterior. La criminalización de la libertad de palabra frente a las críticas de género. Bueno, la imposición de la perspectiva de género en México a través de la jurisprudencia y la legislación ha generado tensión entre el Estado y las asociaciones religiosas, debido a la crítica general a sus contenidos por parte de los ministros de culto. El conflicto ha escalado hasta los tribunales. Recuerden ustedes que en un hecho inédito, un gobernador, en este caso Marcelo Ebrard, cuando era jefe de gobierno de la Ciudad de México, demandó por daño moral al cardenal Juan Sandoval Íñiguez. Por esos comentarios del cardenal relacionados con el aval de los ministros de la Corte, en ese momento al matrimonio homosexual. Y luego vino también esta respuesta de los legisladores, de los legisladores sobre todo de izquierda y de un grupo del PRI, que aprobaron la reforma del artículo 40 de la Constitución para constitucionalizar el Estado laico, porque no estaba en la Constitución, estaba en la Ley de Acciones Religiosas y Culto Público, que fue más una intentona para restringir, inhibir, poner cortapisas a la libertad de expresión de los medios de culto y también de restringir, eliminar la influencia de la religión en el espacio público. Ya tenemos este antecedente. Si vamos a la siguiente lámina, ¿qué ha dicho los tribunales internacionales? Bueno, los tribunales internacionales tenemos una Corte Interamericana de Derechos Humanos, estamos en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos, tenemos una Convención Americana de Derechos Humanos que
prácticamente la Corte casi no ha dicho nada. Por ahí no voy a leer todo. Hubo una sentencia en el caso de la última tentación de Cristo, que el caso de Olmedo Bustos frente a Chile para la censura previa. Sí, ya voy a terminar. Prácticamente lo importante que dijo la Corte en ese momento fue que el derecho a la libertad de conciencia y de religión permite que las personas conserven, cambien, profesen y divulguen su religión o sus creencias. Ahí está, la divulgación de la religión o de las creencias. Algo en un parrafito lo dijo la Corte. Si quieren pasamos a la siguiente, por favor. Tenemos también el caso muy reciente de hace apenas 2 años de Pávez Pávez contra Chile. Pávez Pávez contra Chile, una señora lesbiana que daba clase de religión católica en una escuela pública en Chile se permitía. Entonces el obispo le dijo, ya no le puedo dar la autorización para que siga dando clase de religión católica, porque usted ya hizo pública su condición de que vivía con una señora, cohabitaba con otra señora. El colegio le ofrecieron un cargo distinto al de profesora, asesorada por un colectivo LGBT, denunció que la habían despedido injustificadamente, fue llevado a los tribunales chilenos no le dieron la razón y la Corte Interamericana sí le dio la razón. Pero aquí, si quieren pasamos a la siguiente. Aquí lo importante es que, a la siguiente por favor, gracias a este caso, aquí está bien, gracias a este caso Pávez Pávez contra Chile, la Corte recientemente dice que habló sobre el derecho a la educación, la libertad de religión y la educación religiosa, habló sobre el contenido de que los padres tienen el derecho preferente a educar a sus hijos conforme a sus convicciones y a su religión. Dijo que sí, que está muy bien, efectivamente. Se garantizó el derecho de los padres y tutores a que sus hijos o pupilos puedan recibir una educación religiosa y que esta pueda incluirse en la enseñanza pública para garantizar este derecho contenido en el artículo 12.4 del Pacto de San José de Costa Rica. Ya, si quieren, nos vamos a la siguiente, ya para otra más, ya no voy a dar tiempo. Ahí está. Ojo, el conflicto, el objeto protegido por la libertad religiosa tiene que estar, se podría ver, no, es todavía Pávez, vamos a la otra ya, porque ya, a la conclusión. Aquí está una muy importante, nada más, si me dejan terminar. Hay una convención interamericana contra toda la forma de discriminación e intolerancia. México ya la ratificó, ya la firmó, México y Uruguay. Son los únicos 2 países en el continente americano. Rápidamente, este instrumento restringe severamente algunas libertades fundamentales, como la libertad religiosa, de expresión y de educación. Por favor, estén muy atentos. Ahí les voy a poner la fecha de publicación en el Diario Oficial Mexicano, porque México ya la ratificó. Y nos van a empezar a invocar esta convención que es vinculatoria para México. Ya me decían, ya con que 2 estados de la OEA la hayan ratificado, que es México y Uruguay, ya surtirá efectos. Entonces, ¿qué dice? La convención crea e introduce un concepto novedoso de la intolerancia, equiparado al ya establecido de la discriminación, pero lo hace en términos vagos y indeterminados. Crea un nuevo derecho humano consistente en el derecho a ser protegido por el Estado de toda forma de intolerancia en el ámbito público o privado, según la percepción de cada grupo o individuo de sentirse víctima de ella. Al mismo tiempo, determina que deban ser especialmente protegidas las personas o grupos que integran nuevas categorías hasta ahora no consideradas en otros instrumentos internacionales, como la orientación sexual, la identidad o expresión de género y las opiniones de cualquier naturaleza, la condición migratoria y otras. A ver si podemos pasar a la siguiente. Obliga al Estado a prevenir, eliminar y prohibir y sancionar lo que alguien considera una manifestación de intolerancia por una variedad de medios, incluyen la prohibición de publicar opiniones en medios de comunicación, incluida Internet, la privación de financiamiento a quien sea considerado intolerante, la prohibición de métodos o herramientas pedagógicas que reproduzcan estereotipos o preconceptos respecto de algunas situaciones arriba mencionadas, entre otros, y un componente esencial de toda la religión es la propuesta de unos principios morales y la exigencia a sus miembros de atenerse a ellos. La prédica no solamente del dogma, sino de la doctrina moral de cada religión, deberá hacerse con total libertad, sin temor a censurar o sanciones fundadas en la percepción subjetiva de personas o grupos de sentirse no tolerados. Esto más bien es como un comentario en contra de todo lo que la Convención Americana contra toda la forma de discriminación e intolerancia establece, o sea, una censura previa, un ataque a la libertad de expresión, sobre todo expresión religiosa. Si nos vamos a la última, ya, por favor, la siguiente. Aquí está, se publicó en el Diario Oficial de la Federación de febrero del 2020.
Aquí está la nota, 20 de febrero del 2020, esta convención que ha pasado desapercibida, los senadores ni siquiera la revisaron, la aprobaron tal cual, hubo alguna propuesta del sector religioso para que se verificara, pero como en México estamos acostumbrados a derechos humanos, ¿dónde firmo, no? Sin ni siquiera leerla. Vamos, si quieren, ya la última, la conclusión. La imposición de la perspectiva de género, por ejemplo, y el tema de la libertad de expresión religiosa, necesita apartar todo aquello que le estorba. O sea, está ya la perspectiva de género en todos los ámbitos y le estorban las comunidades religiosas, la libertad de expresión de los ministros de culto también le estorba, la religión, desde luego, también es un estorbo para lograr la perspectiva de género, la familia, se ha dicho aquí, la maternidad, el matrimonio y la moral. Y aquí es donde manda el conflicto con los líderes religiosos, con los ministros, que en uso de su libertad de palabra, de su libertad de prédica, denuncian, hacen críticas generales en contra de esta perspectiva que se está imponiendo. Pues muchísimas gracias y perdón, ya, me callo ahora sí. Voy a ceder el micrófono al doctor para que pueda hacer uso de la palabra, y si pueden tener el otro micrófono para que aquí al primer participante. Si las organizaciones religiosas o las AR están controladas o dirigidas por sus estatutos, ¿de qué forma la declaración de la Corte Interamericana podría afectarnos nosotros por un discurso de odio si va dirigida nuestro discurso a los agremiados o a los integrantes de las organizaciones religiosas? Sí, es una convención. Me parece que el caso de la Iglesia Católica es la única que tiene el sacramento de la confesión. No sé si hay alguna otra iglesia, ¿no? O sea, ¿qué pasa si en asesoría espiritual, en confesión, le dices tú a un feligrés, oye, pues esta vida que llevas, bueno, yo estoy diciendo, el homosexualismo, la homosexualidad no está bien, tienes que reconsiderar, no es lo que Dios quiere, etcétera, etcétera. Pues incluso puede ser, oye, me sugirió que dejara eso, entonces puedes criminalizar a alguien por algún pastor, algún líder religioso, algún sacerdote. Por eso también incluye, porque luego es tan ambiguo y luego se utiliza eso, ahí sería en privado, ¿no? Un acto meramente privado de asesoría espiritual, de consejo espiritual o de confesión. También habrá que tener mucho cuidado, ahí ya viene el tema también de las terapias de reconversión, y a lo mejor alguien lo podría utilizar, oye, también me está discriminando, porque yo fui a pedirle, a lo mejor lo que yo quería no era que me dijera eso, y me dijo eso, entonces me siento agraviado. Ese concepto, esa causal abstracta de agravio, que no dice nada, pero se utiliza o la utilizan para ir en contra de todo aquello que pone obstáculos o que no les da la razón. No sé si me entiende, pues entonces también podría ir ahí concatenado con esta convención. Recuerde que la convención tiene rango de tratado internacional, está por encima de la ley de asuntos religiosas y culto público. ¿Sí? Pues la interpretación que se haga es lo preocupante, porque va a ser, ahí dice muy clara la convención, toda esta crítica general en contra de personas en razón de su orientación sexual, de su identidad de género, etcétera, etcétera. Sí, ahí está don Javier Ramos. Doctor, voy a poner el dedo en la llaga y le voy a poner contra la pared, pero sé que como estudioso del fenómeno religioso y sobre todo de la historia del fenómeno religioso en México, por esa razón me atrevo a hacerle la siguiente pregunta. Usted al principio de su ponencia dijo que era un poco pesimista, ¿no?, en cuanto a todo lo que se viene desarrollando, y es entendible por la razón que ya expuso ahorita, ¿no?, durante todo el desarrollo de su tema, ¿no? Me llamó ahorita la atención cuando puso la fotografía de la diputada Salma Nueva, ¿no? Mofándose de los religiosos con el atuendo de un obispo, ¿no? Como bien sabes, en Tabasco nosotros tuvimos persecución religiosa más que la que se dio aquí en el centro de la República, porque en el centro de la República fue de 1926 a 1929, pero en Tabasco ya venía desde 1919 con Tomás Garrido Canaval, y precisamente ahorita recordaba
que una de las mofas que hacía Tomás Garrido Canaval en las ferias, en los poblados de allá de Tabasco, eran corridas de toros, y precisamente las corridas de toros eran los toreros vestidos con atuendos, ¿sí?, de obispos, y obviamente también los toros tenían nombres haciendo mofa de todo lo que era religioso. Mi pregunta es la siguiente, doctor. ¿Usted considera, en base a lo que ha estudiado del fenómeno religioso, pero sobre todo de la historia, que estaríamos regresando hace 100 años a aquel México de la intolerancia religiosa? Hoy se habla de progresismo o de progresistas, ¿va? Quiero leer un pedacito de lo que hace 100 años se divulgaba, ¿sí?, a través de las instituciones en contra del dogma religioso. Dice: a partir del triunfo liberal, hoy pudiéramos llamar progresistas, los religiosos fueron señalados como retardatarios del progreso, también que eran conspiranoicos contra el gobierno, también se les estereotipó como supersticiosos, ignorantes, holgazanes, manirrotos, etcétera, 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 ¿va? Y de esa forma, obviamente, las instituciones empezaron a diseminar todo esto, y bueno, y se da todo este fenómeno religioso. ¿Considera usted, maestro, que pudiéramos estar en la antesala con todo esto que nos ha presentado, y en base a su experiencia y al estudio del fenómeno religioso en México, que pudiéramos estar por allí en un retroceso y regresar 100 años atrás en la historia de nuestro país? Bueno, ya de entrada la legislación que tenemos es contraria a la libertad religiosa, o sea, es esas restricciones que el profesor Efrén, no quiero abordar mucho porque nos va a hablar, ya las sabemos porque las hemos visto, entonces ya es, dices tú, es propio de un estado totalitario. Usted me habla de un momento en el que había un totalitarismo. En México estaba el famoso nacionalismo revolucionario, veníamos de una revolución prácticamente que pretendía eliminar a la Iglesia Católica porque la identificaban, igual que la Revolución Francesa, como uno de los enemigos a vencer, como un obstáculo para el progreso, etcétera, etcétera. Habrá que ver, la persecución es en contra de la presencia de la religión en el espacio público, que no trascienda lo público, que se quede en cuatro paredes. En cuatro paredes. Eso es la Convención de Querétaro de 1917, entonces ahora no ha cambiado mucho esta idea de que no trascienda. Y ahora estamos ante un totalitarismo, a un confesionalismo del género que es totalitario, ¿sí? Es totalitario, y ya no quiero seguirme yendo más porque sé que hay tiempo limitado, pero están ahorita ustedes en una desventaja terrible, porque a sus hijos, a los niños, también ya se dijo aquí, en las escuelas les están enseñando todo lo contrario, radicalmente opuesto a las prédicas de los religiosos, ¿sí? Con la perspectiva de género en la educación. Entonces, cuando llegan a la casa los niños, pues dicen, oye, el elemento, a mí en la escuela me están diciendo, es un claro adoctrinamiento en los temas de género y todo. Entonces, creo que hay si bien no una persecución como tal, pero está la imposición totalitaria, un adoctrinamiento, y que no respeta, y la libertad religiosa, la religión, la familia, ¿sí? Es uno de los obstáculos, la moral, etcétera, etcétera. El discurso religioso habrá que censurarlo en aras de la imposición de esta ideología. Entonces estamos ahí que no solo es los colectivos, sino que es la intervención del Estado en contra precisamente de los ministros de culto, ¿no? Si llegamos a ese punto de la penalización correspondiente, bueno, pues el Estado sí puede intervenir. Sí, o sea, el Estado, para asegurarse la imposición de esta ideología, pues el Estado es el conducto para llevarla a cabo, ¿no? En la Ciudad de México nos hablan de una ciudad de libertades, y las libertades es pues, todo lo que hemos visto, ¿no? Matrimonio igualitario, aborto. La Constitución de la Ciudad de México es el claro ejemplo, ¿no? Muerte digna, que es la eutanasia, derechos LGBT, todo en su máxima expresión, su máxima potencialización. Y de la libertad religiosa hablan ahí en 3 líneas, pero casi como para
casi como para que no exista, pues. No sé, si quiere más a rato, para ya no monopolizar tanto, porque creo que ya estamos en el tiempo, ¿no? Ya por aquí el monitor. Yo nada más una pregunta, Sí. me quedo con la duda. Cuando hablamos de discurso, ¿solamente nos referimos a cuestión de palabra? Porque, digo, yo tengo derecho a creer o a no creer. Claro. Entonces, si me dicen que mi estado es laico, ¿por qué la mayoría de los profesores hoy tratan de adoctrinar a las nuevas generaciones en el ateísmo, por ejemplo, ¿no? Me surge eso, ¿hasta dónde ahí hay un discurso de odio? ¿Hasta dónde hay un discurso de odio cuando salen los manifestantes, ¿no? LGTB y agreden, por ejemplo, nuestras construcciones, templos religiosos, ¿no? Quemándolos con grafitis, tumbando imágenes? ¿Hasta dónde hay un discurso de odio ahí? A lo mejor no de palabra. ¿Hasta dónde, por ejemplo, esta diputada o diputado, ¿no? Dio un discurso de odio porque está levantando una comunidad, ¿no? Sembrando precisamente una manifestación pública en contra, ¿no? Del sector religioso. Entonces, a mí me llama la atención pues esto, ¿no? Gracias. Sí, el discurso puede ser de palabra o escrito, ¿no? Y luego también viene la mofa de los símbolos religiosos, o sea, yo en aras de mi libertad de expresión me caracterizo, me ridiculizo, no sé, como un imán, con todo respeto para el Islam, o como un obispo, etcétera, y me voy a la calle y me mofo en la marcha gay, como ha pasado, ¿no? Utilizando el espacio público, sobre todo yo decía, es el espacio público. Y bueno, no, ahora ya no es el ateísmo, sino ahora ya es también la perspectiva de género. El artículo 3º constitucional establece la educación tiene que ser con perspectiva de género en todos los grados y niveles, prácticamente educación básica y educación media superior, o sea, kinder, primaria, secundaria y prepa. Ya en la universidad pues ya no es necesario porque ya llegan al adoctrinado, ¿no? Entonces, no sé si respondo a eso, sí, la mofa también de los símbolos religiosos, es también discurso de odio, pues, la caracterización, la ridiculización, no solamente de palabra o escrito, sino también la mofa de los sentimientos, símbolos religiosos. Y dice uno, y la sátira, bueno, ya dijimos que la sátira, al menos en Occidente, o la irreverencia en algunas publicaciones, pues dicen, es parte de la libertad de expresión, sí. Entonces, el problema que yo veo aquí es cuando la mofa y el escarnio de los sentimientos religiosos, la burla, se hacen en el espacio público. El espacio público no es la arena, no es la arena, o sea, porque ya sea toda una cuestión y después para ver qué es el espacio público, cómo se manifiesta el espacio público. El recinto parlamentario es un espacio público donde se ejerce una labor de Estado, en fin. ¿Sí? Que también ya vendrá luego el tema también de los símbolos religiosos, que ya no quise meterme porque también es otra cuestión que ahora que está muy candente con estos amparos en la Corte. ¿Sí? No sé si ya. Doctor, agradezco pues lo que nos ha compartido ahorita y creo que nos hemos enriquecido. Solo un comentario, no es pregunta. Los miembros del Consejo Interreligioso de Guerrero enviamos a CONAPRED un documento donde tachábamos de discurso de odio a esta persona congresista que usó, y que hemos visto, que usó los símbolos religiosos católicos mofándose. Nos contestaron en lo individual a cada uno, más de 70 páginas, ¿verdad?, citando la ley, diciéndonos que no hubo discurso de odio porque no provocó violencia, y me quedó claro cuando usted ahí lo manifestó, pero que nos invitaban, y aquí lo quiero hacer público, a poner nuestra queja a la Cámara de Diputados, a la Comisión de Ética, porque sí provoca hostilidad. Entonces me quedó así como ambiguo, sí provoca hostilidad, pero no se viola la ley. Solo es un comentario y les agradezco a todos su atención. Muchas gracias.